desafío de tener una cultura que es un poco contra la corriente de la cultura de la fundación de los Estados Unidos. Entonces los Estados Unidos fueron fundados definitivamente con Cristo en la mente y la existencia de la iglesia para proclamar el evangelio. Eso era nuestro fundamento y sigue siendo nuestro fundamento como nación. Sin embargo, hay una nueva ola y siempre ha existido una competencia para el cristianismo. ¿Han oído de la palabra wokismo? De la palabra progresismo. Esa es la alternativa para el evangelio. Básicamente podríamos decir es todo lo contrario al evangelio y al fundamento bíblico. Y ustedes, igual que en mi estado, en Maryland y en Virginia, en Washington DC, igual que en New York y New Jersey, el gobierno tiende a ese lado del progresismo. Nosotros tenemos la bendición de haber venido a este país, haber sido asimilados, somos ciudadanos o somos residentes o estamos en línea para alcanzar un estatus para, nos abren los brazos, nos dan la bienvenida y nos integran. Pero sus niños los mandan a la escuela todos los días por muchas horas. Bendito sea Dios por las iglesias. Bendito sea Dios que sus niños van a la escuela y luego están en la iglesia el sábado y oyen palabra de Dios y experimentan lo que es alabar a Dios y que Dios te manifieste en medio de los cantos, los instrumentos y todo. Pero hay niños en estos estados, en muchas partes de Estados Unidos, que constantemente tienen en el oído a sus maestros con una agenda distinta. Con una agenda que les dice eso que dice la Biblia que no es bueno, sí es bueno. Eso que la Biblia ridícula les dice no hacer, sí lo debes hacer. Y de hecho, vamos a pelear por tus derechos. Ya ellos solitos se inventaron. Ellos solitos se nombraron para decir, nosotros vamos a predicarte un nuevo evangelio. Y ustedes están trabajando todo el día. Ustedes regresan a casa exhaustos. Y los niños regresan cundidos de esta información. Mucha contraria a la escritura. Y luego se gradúan y se van para la universidad. Y la gran mayoría de nuestras universidades ha hecho a un lado a Dios, la palabra de Dios, el fundamento de nuestra nación, y nos sirve esta nueva dieta que para los niños es natural, porque les han llenado la cabeza durante toda la escuela de todas estas ideas y las venden como ideas excelentes y buenas, dignas de imitar y de adoptar. Y luego cuando llegan a la universidad, me acuerdo de un estudiante en San Diego, me dice, ¿sabes qué, pastor? Me parece extraño que el maestro, hablando, dijo, oye, ¿ustedes ven las noticias en la televisión? Y pues sí. ¿Qué canales ven? Vamos a CNN, pues bien, muy bien, CNN, muy bien. Fox News. No. No más. Dijo, no más, dijo, no vean Fox News, quiero que vean solo CNN. Y otros parecidos a CNN. Y me dice el muchachito, ¿y tú qué piensas? No, si a mí me dices no lo hagas, yo lo voy a hacer. ¿Por qué me está diciendo que no mire? Yo voy a ir a encender y decir, ¿por qué me está diciendo que no mire ese canal? Por alguna razón será. Pero ya en la conversación con los muchachos, con los jóvenes, con los recién casados, es tan natural adoptar esa nueva cultura. Y ahorita voy a enfocarme solo en un pedacito de esto. Se están aprovechando de nosotros. Nos están diciendo como inmigrantes, sea el estatus que tengamos, que nosotros no tenemos por qué respetar las autoridades. Que de alguna manera nosotros nos merecemos
esto, que nos pertenece aquello. Y le agregan, y de todas formas esto era una parte de México, no Nueva York, ni Chile, ¿verdad? Pero más allá bajico. Y ahí la frontera se pasó por encima, porque esto era México, nos pertenece. Pero de una manera que da un poco de ganas de decir, ¡yeah! Y la Biblia que dice que respetes las leyes de la tierra. Punto. Las leyes que dicen las personas que están en posiciones de poder, Dios las puso ahí. Pero ahora yo digo, pero también los que están con esa otra agenda. Sí, Dios los puso ahí. Uy. Porque qué bonito respaldar a los que siguen la palabra de Dios. Pero cuando ya no siguen la palabra de Dios, y dicen, tienes que respetar la ley de la tierra. Tienes que respetar a quien Dios puso en esas posiciones. Y esto, bueno, solo la misericordia de Dios, solo la palabra de Dios, solo la inversión que nosotros hagamos, en muchos casos va a ser la diferencia. Entonces, voy a leerles algo que tengo aquí, para pintarles ese cuadro. El progresismo se refiere a una mentalidad cultural que enfatiza las injusticias percibidas. Enfatiza y le pone lupa a las injusticias, aunque no sean injusticias. Si tú las percibes como injusticia, ya clámala. Es una injusticia percibida y nosotros la vamos a subrayar y le vamos a poner la lupa. A menudo, a través de narrativas de victimización o sesgos sistémicos. Es que ya el sistema trabaja en contra de nosotros. Es que nos ha hecho víctimas. ¿Cómo le dices a un niño de kinder, de primaria, que es víctima? ¿Cómo te atreves a decirle, tú eres víctima? ¿Cómo te atreves a decirle, niños, hoy se van a poner nombre de mujer? Porque ustedes son víctimas. Algunos de ustedes son niñas allá adentro. Pero esta sociedad los hizo víctimas y les puso nombre de niño. Pero si tú quieres, puedes ser niña. Imagínate si ese niño no puede llegar a casa, no pertenece a una iglesia, no oye palabra de Dios y oye esto una y otra vez. Mira TikTok, mira cualquier red social. Todo el mundo es víctima. Y en el abuso que hacen de nosotros, si tú ves Univisión, Telemundo, CNN, Galavisión, todo es víctima. El pobre señor, el pobre muchacho, el pobre esto, el pobre aquel. ¡Qué injusticia! ¡Qué injusticia! ¡Qué injusticia! Aunque debemos defender la justicia y la compasión, porque lo hemos leído en Miqueas 6 y 8, el progresismo puede volverse antibíblico. ¿Cuándo se vuelve antibíblico el progresismo y el wokismo? Cuando prioriza, cuando hace una prioridad la emoción sobre la evidencia. Cuando tú te sientes justificado en maltratar, en ofender, porque de alguna manera lo has justificado mentalmente o porque simplemente tienes la emoción. Es una emoción de coraje, es una emoción de que no me siento incapaz, me siento que no puedo hacer nada al respecto. Y la sociedad te dice, explota, di todo lo que quieras decir, rompe todo lo que quieras romper, agarra todo lo que quieras agarrar, porque es tu derecho. Eres una víctima. Y en medio de eso, nos dicen, y viola tu lenguaje. Si te paras enfrente de una iglesia, no digas, paz hermanos, porque las estás victimizando. Debes decir,
estás engañando, las estás haciendo de menos. Si eres un verdadero hijo de Dios, te vas a parar y decir: paz, hermanos y hermanas. Los niños y las niñas van a ir a la clase. Y cuando sientes, hermano, estás imponiendo eso en la iglesia, porque la presidenta de México así obliga a todo México a funcionar. Y desde el punto de vista cultural es ridículo, porque el lenguaje tiene sus leyes del lenguaje. Entonces es ridículo acoplarlo a lo que la sociedad está viviendo. Cuando prioriza la emoción sobre la evidencia, ignora también el debido proceso. O siembra división sobre la apariencia de rectitud. A mí me sorprende lo que la gente se atreve a responder en mi Facebook. Si ellos detectan que no es wokeism, no es progresista, que yo como líder me debo a la gente y debo adoptar estas nuevas culturas. Y digo yo, ¿en qué momento mi cargo, mi ministerio está sujeto al capricho del hermano o de hermana en esta sociedad? ¿En qué momento mi publicación o mi predicación vale cero porque yo no dije paz hermanos y paz hermanas? Pero así funciona. Siembran división bajo la apariencia de rectitud. Y ahí está el problema con nuestros niños. Porque para nuestros niños y nuestros jóvenes eso es lo más normal. A ellos les han dicho que así debe hacerse, que eso es lo correcto. Solo cuando vienen a la iglesia, oyen el otro lado del moneda. Solo cuando vienen a la iglesia y conviven en algo como esto, donde todos somos iguales, todos adoramos al mismo Dios y no estamos discutiendo por las leyes del lenguaje. Ni siquiera es un tema. Si no estamos en la presencia de Dios, sentimos la presencia de Dios, discutimos palabra de Dios y salimos alimentados, salimos gozosos, no salimos con la cabeza agachada. En nuestras iglesias esto puede manifestarse como reclamos contra pastores, juntas o superintendentes. Ahora la gente, si nosotros no hacemos ciertas cosas que el progresismo existe, escriben al distrito o a la conferencia general para quejarse. Pero ¿cuál es el verdadero propósito? Cancel culture. La cultura de la cancelación. Hoy vamos a atacar al hermano para que nadie mire sus posts en Facebook. Ahorita vamos a hablar en contra de esto porque así a lo mejor le quitan el puesto que tiene. Y entonces, y la iglesia sin querer, yo creo que muchas veces sin ninguna maldad, termina cayendo en ese círculo vicioso que se empeora aún un poco más. Enmarcados como problemas sistémicos ligados a la identidad, la raza, la cultura, y con la identidad ellos dicen: si el hermano Heber se quiere identificar como mujer, ¿quién soy yo? Que tiene todo el derecho a identificarse como mujer. Y me identifico como pollo, bien. Y si me identifico como vaca, amén. Pero para esos lugares, esos extremos, se puede llegar. Pero hay una razón por lo que les estoy contando esto. Estos se propagan por canales informales, como reuniones de confraternidad o redes sociales, alimentando, y aquí está el punto clave, la división. El único propósito de sembrar esta semilla, de insistir en este otro ángulo de la historia, ¿qué más da que tú lo creas y lo practiques, mi hermano? No importa. El río no para allí.
Tú quieres que te levantes a media predicación y me cortes y me calles y me sientes y que toda esta multitud diga, sáquenlo. Tiene 3 segundos para salir y si no, nosotros lo sacamos. Ese es el propósito. El propósito es causar división. El propósito es llegar y decir, eso que nos estuvieron hablando hoy en los jóvenes, eso no es cierto. Eso es pura mentira. Pregunten en la escuela, ahorita que lleguen a la escuela esta semana, pregunten y verán, eso es pura mentira. Ustedes no tienen por qué creer eso. Miren, tan pronto tengan 18 años no vuelvan a poner un pie en la iglesia. Eso es lo que está detrás de eso. Eso es. Cancelar pastores que predican por la televisión, por el internet, por la radio. Gente que tiene un ministerio enorme. Y ahorita estamos haciendo algo similar. Casi ni siquiera puede decir la palabra Israel. Porque donde esté del lado equivocado de Israel, te comen vivo. Ahorita hay gente que está diciendo algo que tiene sentido en mi cabeza. ¿Por qué? ¿Cómo justificamos todas esas muertes de niños en Gaza? ¿Cómo es eso posible? ¿Qué? ¿Estás en contra de Israel? ¿Estás en contra del pueblo de Dios? ¿Sabes por qué? Porque ellos hicieron esto y esto y esto. Sí, pero en mi mente y en mi corazón no puedo entender por qué todos esos niños, cientos de miles, son asesinados cuando ellos no se tienen que defender. El ataque ya pasó. El ataque ya se acabó. Humanamente no puedo yo comprender, y yo entiendo todo el argumento y todo lo que está sucediendo, pero empiezo a ver que hasta en cualquier noticia terminamos divididos como iglesia. Porque depende en qué nivel escolástico tú estás. Si llegaste a primaria, ahora ya eres un muchacho universitario, o tú ya tienes una maestría, o ya tienes un doctorado y eres catedrático universitario. Ahí viene. Y dice un joven, este pobre hispano que habla inglés con acento, chaparro, gordo, que se graduó de bachiller y fue al seminario, pero hasta ahí llegó. Y eso me va a decir, ¿cuándo el doctor fulano de tal, catedrático de la universidad muy grande, él dice eso? Y ahí se logra el propósito. Porque ya no están enfatizando que el mensaje de la palabra de Dios está errado. No están yendo en contra del pasaje. Antes de que el pasaje sea predicado, antes de que el pasaje sea compartido y sea asimilado por el oyente, la sociedad ya te disparó todo esto para cuando llegue la palabra de Dios tú digas estas no es cierto. Y ahora eso es común. Ahora eso es común. Las narrativas de victimización movilizan el apoyo congregacional, presentando a líderes fieles como obstáculos u opresores. Esto refleja la advertencia de Proverbios 6:19 contra el falso testigo que derrama mentiras, pues la retórica emocional eclipsa los hechos. Parte de mi trabajo, mis hermanos, tiene que ver con lidiar con problemas. Entonces las iglesias tienen crisis, tienen problemas y ellos hacen todo lo posible. Ya cuando está a punto de explotar, ahí me llaman a mí. E inmediatamente no falla, mis hermanos. Siempre hay un puñado de gente que tan pronto yo llego ahí, ¡pum!, se para. ¿Y usted qué hace aquí? Nunca lo vemos y ahora se aparece. ¿En nombre de quién? ¿Quién lo invitó? Nosotros somos una asamblea con autoridad. Yo propongo, que esto me lo han dicho 2 veces, yo propongo que el hermano Heber se salga de aquí inmediatamente. Segundo y segundo. Hermanos, yo feliz me subo a mi carro, me voy a meter, me baño y me regreso a mi casa. Ese no es el punto. El punto es que quien está allí para ayudar a la iglesia a transitar sobre la crisis es pintado como lo peor de lo peor, y pobre esta iglesita es una víctima. Es una víctima. Hace como 20 y pico, más de 20 años, estaba yo en un evento donde había hermanos de todas partes de
de Estados Unidos, habíamos latinos y habíamos anglosajones. Y cuando estábamos en una de las comidas, una hermana a quien yo amaba, respetaba y para mí era un ejemplo, se me acercó así, pasó su silla a la par y éramos una mesa como de 8, 10, no sé cuántos, entonces hacia al lado. Entonces yo dije, bueno, esto va a ser bueno, suena chisme. Dígame, mi hermana. Y la hermana me empezó a hablar mal de un ministro, de un pastor en otra área, lejos de donde yo vivía. Y hermanos, mi cerebro inmediatamente se fue. ¡Wow! Increíble, qué bárbaro, qué hipócrita. Completamente creí lo que la hermana me dijo. Y ahora 20 y pico de años más tarde me da una vergüenza. Y yo nunca llamé o viajé a hablar con el ministro y decirle, mi hermano, alguien está regando esto y a mí me gustaría saber cuál es tu punto, cuál es tu lado de la historia. Porque ahora yo sé que eran puras mentiras. Pero ese ministro tuvo que renunciar de su iglesia. Se le prohibió ministrar en cualquiera de nuestras iglesias. Y la misma congregación se volteó en contra de él. Y a nadie se nos ocurrió irlo a visitar y sentarnos con él y oír su historia. Porque eso es parte de nuestra naturaleza humana. Entonces, mucha gente, mis hermanos, me odia a mí porque yo represento a la conferencia general. Y la gente lo dice como chiste y también como espada de doble filo. Hermano, pero ¿qué hace el hermano Heber? ¿De qué sirve la conferencia? ¿Cuál es lo primero que viene a la mente de la gente? Los diezmos, los diezmos. Y generalmente es por la gente que no da un centavo en la iglesia. Es gente venenosa que justifica su mediocridad echando la mugre para otro lado. Entonces, cuando tú llegas, hermanos, y la cultura está plagada de esto, si la cultura se ha infiltrado en la iglesia, no puedes hacer mucho como una autoridad de la iglesia. A veces se cuestiona al mismo pastor, a los mismos pastores en formación, a las personas que están llamadas a servir en este ministerio y van a pasar el resto de sus días en este ministerio. La cultura ya tiene todos estos lugares, estos puestos donde la gente va a decir, ajá, no es cierto, no lo tenemos que hacer, es mentira. Y como ustedes viven en esta parte de Estados Unidos, yo les cuento esto y les comento sobre esto para que entiendan el contexto en donde ustedes van a predicar. Porque hemos tenido un culto bellísimo hoy en la mañana y en la tarde. Pero también vamos a tener que salir y a buscar gente que no conoce el Evangelio. Vamos a encontrar alguna táctica y desarrollar un programa para en el nombre de Cristo ir y traer almas. Y eso también va a implicar decir, bueno, ahorita hacemos todas las cosas así. ¿Cuánta gente de allá afuera, si seguimos haciendo las cosas tal como las hacemos, van a llegar y están felices? ¿Cuántas gentes van a venir y van a decir, y eso es tan raro, pero tan raro? Yo no vuelvo a poner un pie aquí. En algún momento, los encargados del alcance a la comunidad van a tener que decir, hermanos, en oración y ayuno, para que el Señor nos revele qué y cómo vamos a llevar a cabo el trabajo de evangelización. Porque para eso existimos, ¿verdad? Estos cultos son preciosísimos porque son de graduación, pero todo el trabajo que han hecho, las lágrimas, el sudor, el dinero, el desvelo para llegar aquí es enorme. Y ahora los vamos a dejar solos en medio de esta cultura progresista. Pero el Señor no los va a dejar solos. Amén. Pero ustedes deben estar enterados de estas situaciones y decir, bueno, es cierto, solo porque nos cae mal el superintendente no quiere decir que todos
la gente a la que vamos a ir a ver los va a caer igual de mal que él. Porque a mí invéntenme lo que me quieran, porque yo me voy y se me resbala y yo me fui a la casa. Next, siguiente caso. O sea, yo no sufro en gran manera porque me traten de humillarlo, porque me traten de hacer un lado. Pero cuando ustedes se los hagan, porque ustedes llevan palabra de Dios, y ustedes no están repitiendo esas tonterías del progresismo, si ustedes llegan a invitar a la gente para que conozca a este Cristo Salvador, van a tener que tener mucha oración y ayuno para no caer en la trampa del progresismo. Tenemos que buscarle la vuelta a eso. Porque sí, que esto, pero mira, déjame orar por ti. Y bendito sea Dios, muchas veces te da sola presencia. Mi padre tiene 92 años, se llama José Antonio Vega, tiene 71 años de ministerio. Y esto no es blasfemia, pero cuando él está en el templo, hay una función extra. Está el superintendente Vega, tiene que venir a lidiar con estos problemas y todo está chusma, me ataca. Ay, perdón, chusma era la palabra. Todo este grupo me ataca. Y yo me tengo que aguantar. Era que nosotros, como líderes, habíamos planeado una sesión para el duelo de la iglesia porque perdieron a su pastor y acaban de perder a su copastor. Vamos a hacer una sesión de duelo. Ellos no saben que los líderes estamos haciendo una sesión de duelo donde hemos dicho: la gente va a tener que expresar su dolor, que tengan la libertad de expresar su dolor como lo quieren expresar, no hay consecuencias. Ellos no saben eso. Pero ellos vienen y me empiezan a atacar a mí tremendamente porque yo represento a la conferencia y a mí solo me interesa el dinero. Y luego ya cuando al fin se calma la turba, yo les digo: hermanos, no estamos en la asamblea. Esto es una sesión de duelo porque el sábado pasado se enteraron que su pastor no tuvo los votos. Y hoy su copastor acaba de renunciar. Este es un momento para lidiar con nuestro dolor. Se quedaron pasmados, avergonzados, pero es que lo estaban haciendo enfrente de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, en medio de todo eso. Bueno, al fin Dios nos sacó, y entonces alguien me dice: hermano Heber, si se están guiando por ese teléfono, ese reloj está mal, ya es mediodía. Muy bien, si ya es mediodía, entonces padre, por favor pase aquí. Y la gente todavía está irrespetuosa, hermanos, eso pasa dentro de las iglesias por esta cultura. Y mi padre se para, hermanos, y casi literalmente como que el mal espíritu sale corriendo, porque se calmó completamente todo así literalmente como que. Y yo he visto varias veces, en el momento en que mi padre se para y llega al púlpito, la gente ya no se atreve a cruzar la línea. Pero él es un hombre íntegro. Él es un hombre metido en la palabra de Dios y ha dedicado toda su existencia a servir a Dios. Entonces, dentro de ustedes, mis amados hermanos que ya tienen llamados, no estén desperdiciando tiempo en lo que parezca cosas inútiles. Dedíquense a meterse en la palabra. Estén enterados de las culturas a nuestro alrededor. Estén enterados de las trampas que nos tienen como latinos para darnos un huesito y tenerlos ocupados. Ustedes enfóquense en el Señor Jesucristo. Amén. Ya no les voy a más hablar del progresismo porque ya les di suficientes ejemplos. Pero déjenme concluir. Tengo algo aquí, José. Aquí estoy. Vamos a concluir con esta idea. La voy a leer. Escúchenla, por favor. Este es el contrapeso a lo que les acabo de explicar, que es una realidad. Pero esta es la realidad más grande. Este es el fundamento. Este es el respiro de Dios. En el huerto de Getsemaní, Jesús se arrodilló bajo el peso del sufrimiento inminente.
con su alma abrumada de tristeza hasta la muerte. Allí, en su oración final, antes de la cruz, suplicó: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta fue la oración que Dios no respondió. Al menos no como los corazones humanos podríamos esperar. Y en ese silencio divino, en esa ausencia de palabra, de respuesta, late el corazón de nuestra salvación. Cuando Dios da oído sordo a la petición de su Hijo, ese silencio absoluto, ese abandono de su Hijo, es el corazón de nuestra salvación. Los silencios de Dios, mis amados hermanos, no están vacíos. Los silencios de Dios están cargados de propósito. Si Dios hubiera respondido la súplica de Jesús de apartar la copa, el plan de salvación habría sido anulado y seguiríamos perdidos en nuestro pecado. Gracias, Padre, por no responder esa oración. La oración de Jesús en Getsemaní no fue una petición casual. Fue un clamor desde lo más profundo de su humanidad. Este momento en la vida del Señor es el horno del propósito divino, donde Jesús enfrentó el horror total del castigo por el pecado. La copa que temía no era solo la muerte física, sino la angustia espiritual de soportar la ira de Dios por los pecados de toda la humanidad. En ese momento, Jesús fue el portador del pecado, probando la amargura del abandono divino para que nosotros nunca tuviéramos que hacerlo. La negativa de Dios a conceder la petición de Jesús no fue indiferencia, sino el acto supremo de amor. El silencio del Padre no fue rechazo, sino la necesidad de la redención. Para aquellos que atraviesan la desesperación, esta escena ofrece una esperanza profunda. Puede que sientas que tus oraciones no son respondidas, que tus clamores no son escuchados. Sin embargo, los retrasos de Dios no son negativas de Dios. La oración no respondida de Jesús nos enseña que el silencio de Dios no es ausencia. En Getsemaní, Jesús se sometió a la voluntad del Padre, confiando en su bondad, incluso cuando el camino lo llevaba al sufrimiento mismo. Tus oraciones no respondidas pueden ser la forma en que Dios teje una historia mayor de redención en tu vida. La oración de Jesús terminó en rendición. No sea como yo quiero, sino como tú. Esto es el acto supremo de confianza. Es un modelo para nosotros. Cuando las pruebas de la vida parecen insoportables, la voluntad de Dios no siempre es cómoda, pero siempre es perfecta. En la desesperación, cuando las respuestas parecen negadas, somos invitados a imitar la confianza de Jesús. Cuando no puedas rastrear la mano de Dios, confía en el corazón de Dios. La negativa del Padre al apartar la copa llevó a la cruz, a la tumba vacía, a la esperanza de la vida eterna. Tus oraciones no respondidas pueden ser el crisol, la vasija para la mayor gloria de Dios. A aquellos en desesperación les ofrezco esto.
Las negativas de Dios son a menudo sus misericordias disimuladas, sus misericordias disfrazadas. La cruz demuestra que el silencio de Dios no es abandono, sino un camino hacia la victoria. Jesús bebió la copa para que nosotros pudiéramos beber de la fuente de la gracia. Cuando tus oraciones parezcan no respondidas, recuerda Getsemaní. El plan de Dios para el sufrimiento de Jesús no fue para dañarlo, fue para salvarnos a ti y a mí. Tu dolor también no es el fin de la historia. Dios está obrando en las sombras de tu sufrimiento para tu bien eterno. Amado hermano, en tu oscuridad mira a Jesús en el huerto. Su oración no respondida fue tu salvación. Jesús eligió la voluntad del Padre sobre su propia voluntad. Confía en que Dios ve tus lágrimas, escucha tus clamores y está obrando a través de su silencio. El no de Dios es a menudo su sí a un plan mucho mayor. Que esta verdad te ancle. El Dios que te amó lo suficiente como para permitir que su Hijo sufriera, no te abandonará. Gracias, Padre, por no responder esa oración, pues en tu silencio hablaste salvación al mundo. No importa el progresismo cuando estamos agarrados de la mano de Cristo. Nunca te sueltes de la mano de Cristo. Nueva Iglesia, los acompañamos de aquí en adelante en lo que necesiten, en lo que se ofrezca. Dios tiene cosas preciosas. Algún día se van a parecer a Edison. Y eso es un gran halago. Si algún día ustedes se parecen a la iglesia de Edison, mis respetos. Después se parecerán a Lana. El Señor bendiga su palabra, hermanos.